Hola, hola. ¿Ya se están conectando? Vamos a dar unos minutos. Vamos a dar inicio. Sé que estaban en la sala de espera, así que vamos a dar inicio. Bueno, yo soy Anita Alcayaga, de la Universidad San Sebastián, y trabajo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la Comisión de Reducción de Riesgo de Desastre y Reconstrucción. Soy la encargada nacional de los planes comunitarios y además, ¿cierto?, tengo que revisar todo lo que tenga conexión con los intersectoriales también. Así que les agradezco la participación, de que estén hoy día conmigo. Tenemos el chat también para que me puedan escribir cualquier duda, cualquier consulta. Y vamos a iniciar, ¿cierto?, esta capacitación con una reflexión importante. La gestión del riesgo de desastre. Nosotros vivimos en un país que tiene y que es muy propenso a los desastres naturales. Y como es muy propenso a los desastres naturales, hemos tenido que favorecer, ¿cierto?, la preparación. Y es por eso que hay que entender la gestión del riesgo de desastre, porque a veces nos olvidamos que algo nos ocurrió. Y por eso traje este video, que es un poco antiguo, pero que refleja que la ciudad de Santiago específicamente ha tenido eventos, ¿cierto? Y en ese sentido nosotros tenemos que trabajar en ello. Así que a continuación les voy a mostrar, ¿cierto?, un video. Un verdadero aluvión arrasó con el sector de la quebrada de Macul y Las Perdices. Aquí se levantaba medio centenar de viviendas, muchas de ellas de material sólido, que fueron sacadas de cuajo por el impacto del agua y el lodo. Canal 13 es hasta el momento el único medio televisivo que ha logrado llegar hasta este lugar. El panorama, como se puede observar, es de desolación y de muerte, desgraciadamente. La casa de habitación se la llevó toda. ¿Desapareció alguien de su grupo familiar? No sé todavía porque todavía me falta gente, no sé. ¿Dónde está el caballero? Ahí vivía yo. ¿Alcanzaron a escapar todos? Los de ahí sí, pues los otros sobrinitos que tengo acá no sé nada de ellos, son 4 y mi hermano. En medio del rescate, muchas personas se negaban a abandonar el sector con la esperanza de salvar a algunos enseres. Vaya a verla cómo está, del lado a lado, toda completitas. La casa de mi sobrina se fue toda abajo. Efectivos de carabineros trabajaron sin descanso para sobreponerse a la magnitud del desastre. Utilizando cuerdas y arriesgando sus vidas, se internaban por las poblaciones en busca de sobrevivientes. ¿Este sector de quebrada de Macul está absolutamente aislado? Bueno, hasta el momento hemos sacado a todas las personas que se vean afectadas. Estamos tratando lo posible de que no sufran alguna desgracia. Las calles desaparecieron y sobre una cancha de fútbol emergieron los techos de algunas viviendas. Incesantemente aparecían de entre los inmuebles algunos vecinos que hasta último minuto habían soportado el embate de las aguas. Las imágenes, como se puede observar, recuerdan dramáticamente la tragedia de Armero en Colombia. Anda con un pijama. Parece que le pusieron pijama. Sí, está con un pijama, estaba en la casa. ¿Estaba sola? Sí, estaba solito nosotros, lo pasamos el helicóptero. ¿Y a dónde están entonces? El helicóptero lo sacó. Es mi sobrinita que anda perdida, señor. ¿Qué edad tiene? 9 meses. Yo saqué una agüita como con 9 meses, la tomaron en un furgón de colegio. Gracias a Dios. En una resaca fea oscura. El aluvión fue tan sorpresivo que ni siquiera algunos vehículos de locomoción colectiva que iban en tránsito pudieron escapar. Un sobrevuelo efectuado por Tele 13 permitió registrar la destrucción en toda su envergadura. Verdaderos ríos de agua y lodo atravesaban algunas viviendas. El desborde del canal Las Perdices y de la quebrada de Macul no respetó templos religiosos y menos aún modestas viviendas. Desde el aire se podía observar los dramáticos llamados de auxilio de los pobladores, algunos de los cuales estaban totalmente aislados y huérfanos de ayuda, como se puede observar en este lugar, a pocos metros de la rotonda departamental. En el cajón del Maipo, el helicóptero que transportaba al equipo de Tele 13 practicó un peligroso rescate de 2 trabajadores y un par de perros. Pocos minutos después, el caudal del río Maipo arrasó con el arenal donde se encontraban los sobrevivientes.
El descontrolado torrente erosionó gran parte de las riberas y provocó el corte de la Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 67. Una vez más, las principales rotondas del sector oriente resultaron totalmente anegadas. El tránsito se hizo caótico y numerosos niños y mujeres quedaron atrapados en medio del agua, justo a la hora en que se producía la salida de clases. Comunas como La Reina, Peñalolén, La Florida y Ñuñoa vivieron con toda intensidad el drama. Las calles eran ríos por donde los vehículos más pequeños naufragaban fatalmente. Toneladas de lodo, agua y troncos bajaban raudos por arterias como Irarrázaval, Valbilbao, Lo Hermida, Grecia y Tobalaba. En medio de la emergencia, uno de los mayores temores era el peligroso aumento del caudal del río Mapocho. Su aspecto resultaba amenazante y gran cantidad de equipos de emergencia se desplazaron hacia los sectores más amagados por el embate de las aguas. Se calcula que su nivel subió en casi 20 veces. Finalmente, cabe destacar el gran esfuerzo realizado por carabineros, bomberos y efectivos del SAR. De no mediar su eficiente labor, esta tragedia pudo ser aún mayor. Perfecto. Efectivamente, cuando nosotros vemos estas imágenes nos damos cuenta de lo vulnerable que somos y obviamente lo que tenemos que trabajar. Y es por eso que nosotros como Chile estamos en un contexto internacional. Nosotros como Chile es un país que partió en el marco de Yogo, donde el énfasis se colocaba en el desastre. Sin embargo, ¿cierto? Al ver lo que nos ocurrió el 2010, hubo ciertos cambios y ciertas sugerencias que nos hicieron. Y para eso también una de las cosas que cambia en el marco de Sendai, que está dentro del periodo de 2015-2030, es que efectivamente nosotros tenemos que encargarnos de la reducción del riesgo de desastre y no solo del desastre. Y es por eso que trabajamos muy fuertemente en la incorporación de la reducción de riesgo de desastre en las políticas, en los programas. ¿Y por qué? Porque lo que queremos es aumentar, ¿cierto?, la resiliencia, ¿cierto?, en cada una de las comunidades y en cada una de las, de alguna manera, donde han sido afectados, porque muchas veces las personas piensan que nunca les va a ocurrir y eso es la peor, de alguna manera, la peor estrategia. Sin embargo, al trabajar con la comunidad y al trabajar, ¿cierto?, también en este tema, nos damos cuenta que estamos y debemos disminuir las pérdidas. No solo me refiero a pérdidas económicas, me refiero a las pérdidas humanas, me refiero a los bienes sociales, a los bienes económicos y ambientales que tiene la población. Dentro de esto también hay otro contexto internacional que es el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y donde se pone énfasis a que al fin de la pobreza, cómo no señalar el tema de la pandemia, cómo nos ha afectado la pandemia y cómo las personas que no tenían cierto dinero, no tenían para subsistir, no podían hacer una buena cuarentena. Y obviamente también la pobreza incide directamente en la vulnerabilidad que tienen las personas. Ciudades y comunidades sostenibles. Ustedes saben que el urbanismo puede acercar o puede alejar a las personas y eso tiene que ver con que no estamos conectados con los centros de servicio, con los servicios básicos y además sabemos principalmente que las personas, mujeres, niños y niñas, son las que caminan principalmente y no son las que tienen vehículos ni tampoco están preferentemente en las carreteras. Y esto lo digo ¿por qué? Porque la acción del clima que garantiza, ¿cierto? Y que ha tenido yo diría que tiene al país nuestro entre uno de los que reúne 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad frente al impacto del cambio climático, trae consigo además que en el tema de la igualdad y de la equidad de género, que es otro objetivo del desarrollo sostenible, estemos por debajo en cada uno de ellos. Mueren 14 veces más mujeres, niños y niñas por desastres, por cambio climático. El 80% de las personas que recolectan agua en un hogar que no tiene agua son mujeres, niños y niñas. La mirada del etnocentrismo, la mirada desde lo masculino, mirar, y el etnocentrismo trae una división sexual del trabajo, donde por décadas se ha mantenido a la mujer, ¿cierto?, en lo vinculado a lo privado y al hombre a lo vinculado en lo público, al trabajo. Esa división sexual del trabajo en la gestión de riesgo de desastre es demasiado importante, porque efectivamente afecta
diferenciadamente a las mujeres, niños y niñas. Por eso les digo, mueren mucho más veces mujeres que hombres. Y en el mundo, las mujeres son mucho más pobres que los hombres también. Y por eso que hoy en día en Chile, ustedes saben que hemos retrasado nuestra incorporación en 2 décadas, en 20 años. Y eso tiene que ver necesariamente con que yo diría, ustedes saben que las mujeres logran votar en 1952, es decir, no había derecho a voto, y la incorporación hacia el área pública, hacia el área de los ministerios, hacia el área de la presidencia, eso también ha sido muy, muy lento. Hay carreras masculinizadas y hay carreras feminizadas. Y lo digo ¿por qué? Porque justamente en la Facultad de Ingeniería tenemos que aumentar la incorporación de las mujeres, porque a través de los objetivos que se plantean en la Agenda 2030 tenemos que hacerlo. También el Acuerdo de París, que establece un plan de acción mundial para limitar, ¿cierto?, el calentamiento global y disminuir el efecto del cambio climático. Yo les dije que Chile es un país que reúne 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad y que les voy a contar más adelante cuáles son. Y también la nueva Agenda ONU Hábitat, ¿cierto?, 2016, que considera la importancia de la reducción de riesgo de desastre y obviamente considera también que tenemos que ser muy resilientes. Hay un contexto internacional, pero también hay un contexto nacional. Nosotros disponemos hoy en día de una plataforma que fue concebida por estos 76 compromisos que asume Chile y que esta plataforma nacional reúne, ¿cierto?, a organismos del Estado, a organismos privados, ¿cierto?, donde la idea, ¿cierto?, es coordinadamente dar respuesta. Estos miembros son miembros activos y la coordinación se hace, ¿cierto?, a través del Sistema Nacional de Protección Civil. Principalmente una política nacional que fue recientemente actualizada, la política 2020-2030, donde se participa activamente y el Ministerio forma parte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo forma parte de esta política. ¿Por qué? Porque participa activamente dentro de los compromisos. La política nacional de desarrollo urbano que declara, ¿cierto?, como uno de los principales ejes, ¿cierto?, la resiliencia, es decir, que nuestras ciudades y sistemas de centros poblados deben ser capaces de sobreponerse, ¿cierto?, a las adversidades, porque sabemos que Chile es un país propenso a los desastres naturales. Y la política plantea que una planificación territorial y urbana es una condición necesaria, importante para el desarrollo sostenible. Y por eso también tienen que haber ciudades que sean integradas y descentralizadas. Y también hablamos, ¿cierto?, que en Chile, ¿cierto?, tenemos un plan de acción nacional para el efecto del cambio climático y también un plan de adaptación al cambio climático y que está dentro del 2018 y 2022. Sabemos que en el contexto geofísico amenazas tenemos geológicas, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, meteorológicas, climatológicas. Ustedes saben que hoy en día en el país el aumento de las precipitaciones en el corto tiempo hace que nuestro suelo no sea capaz de absorber esa cantidad de agua y nuestros sistemas de evacuación tampoco son capaces. Por eso que hoy en día hemos tenido un aumento. Los eventos geofísicos se han mantenido, los eventos geológicos se han mantenido más o menos constantes, pero los hidrometeorológicos han aumentado. ¿Y por qué? Porque como ejemplo tenemos la sequía que en Chile nos acompaña por más de 10 años, tenemos un aumento, ¿cierto?, de las precipitaciones, las marejadas, cómo no mencionar en Islas de Pascua, que el aumento del nivel del mar ha ido tomándose tierras que estaban destinadas para otra cosa y hoy en día esas tierras no se disponen. Las temperaturas extremas, las nevadas, las trombas y tornados, ¿cierto?, en el sur del país. Y cómo no mencionar los incendios catastróficos que tuvimos en la zona central, ¿cierto?, donde en Santa Olga tuvimos un mega incendio en Santa Olga, en la región de Maule, ¿cierto? Y obviamente ahí se destruyó todo un pueblo. Incendios de interfase,
¿Cómo no hablar de lo que nos acompaña hoy en día, que es la pandemia? Ustedes saben que hoy en día las amenazas biológicas a través de un agente biológico como son, ¿cierto?, los virus, las bacterias y obviamente el SARS-CoV-2 que nos acompaña hoy día es parte de estas, ¿cierto?, amenazas antrópicas. Hay un contexto geofísico en el margen oriental del cinturón del Pacífico, donde Chile se encuentra. Hay una alta actividad, ¿cierto?, volcánica, como son, ¿cierto?, el volcán Yaima y el volcán Villarrica. Hay un 54% de la población y un 12,4% de su superficie está expuesta a más de 3 amenazas. Y además se producen, ¿cierto?, y se han producido pérdidas por desastres cercanos a 1,2% del Producto Interno Bruto anual. O sea, de alguna u otra manera lo que trato de poner acá es que ustedes sepan que Chile va a tener este evento y va a tener este escenario, y por eso que esta lámina era la que yo les comentaba, de que los aspectos, ¿cierto?, los eventos geofísicos se han mantenido constantes, pero ustedes ven la barrita verde y la barrita azul, cómo los eventos meteorológicos y los eventos hidrometeorológicos han ido cobrando importancia. Cuando hablo de un evento hidrológico, por ejemplo, lo que sucedió en Villa Santa Lucía, donde un aluvión arrasó con un pueblo, la Villa Santa Lucía, y murieron 21 personas, y todavía hay una persona, ¿cierto?, que no la hemos podido encontrar. Entonces hay que preocuparse del tema y hay que trabajar muy fuerte porque los desastres no son naturales. Nosotros tenemos personas, ¿cierto?, y ubicamos malamente a personas cerca, ¿cierto?, de lugares donde los exponemos o arreglamos ciertas situaciones donde efectivamente los cursos van a ser tomados por los ríos, ¿cierto? Y obviamente van a volver a estar ahí. Y por eso que los riesgos no, ¿cierto?, tienen que ser, ¿cierto? Y tenemos que gestionar que qué cosa, que no tengamos a personas expuestas, no tengamos una mayor vulnerabilidad, porque eso trae consigo numerosas pérdidas. La lámina que les muestro a continuación habla que la gestión de riesgo de desastre se compone de 2 grandes temas. Por un lado, la reducción de riesgo de desastre y por otro lado, la respuesta o la recuperación y la reconstrucción. ¿Dónde tenemos que trabajar y dónde tenemos que articular fuertemente? En la prevención en cada una de las etapas del ciclo del manejo del riesgo. Y acá tenemos que las fases son la prevención, donde hablamos de socializar, comunicar, y acá también aspectos como mitigar, quitar energía, ¿cierto? Y en este sentido tenemos el alerta verde, el alerta temprana preventiva, que no son para que simplemente las escuchemos, sino que para que pongamos y tomemos acciones. También, ¿cierto?, tiene que ver con la respuesta. ¿Cómo logramos una respuesta más eficiente y más eficaz? La logramos cuando las comunidades y cuando nosotros entendemos el concepto del riesgo, entendemos, ¿cierto?, que tenemos que trabajar en el tema de la gestión y en el tema de la planificación organizacional y en la reducción de los desastres, con un conocimiento importante, con una disminución, ¿cierto?, de la exposición. Y por eso este concepto, este desafío de la comprensión del riesgo es vital. Nosotros tenemos que llegar a las familias, a cientos de familias, vecinas y vecinos que nos necesitan. Tenemos que ser capaces de priorizar, ¿cierto? Y tenemos que ser capaces de usar escalonadamente. Benja, parece que se desconectó. Benja se desconectó. Donde sonó la... Ahí estamos. Es importante, como yo les mencionaba, que tenemos que convivir con qué cosa, con la amenaza, y la amenaza, ¿cierto?, tiene que convivir con evitar que suceda, y para evitar que suceda tenemos que evitar la exposición de las personas, porque la amenaza siempre va a estar ahí. Lo que nosotros tenemos que aprender es que no podemos, ¿cierto?, tener a personas bajo, ¿cierto?, situaciones como lugares al borde costero, lugares, por ejemplo, en una quebrada, lugares, por ejemplo, como que están, ¿cierto?, en zonas
lograr, ¿cierto?, disminuir la vulnerabilidad social, estructural y por sobre todo aumentar la capacidad de gestión. En ese yo quise, importante dentro de la universidad, nosotros entendemos el concepto comprender, pero el concepto comprender es relativamente mucho más de lo que creemos, porque para comprender tenemos que identificar, para comprender tenemos que caracterizar, para comprender tenemos que evaluar ese riesgo, entender que hay zonas de riesgo donde no podemos ubicarnos, entender que hay que gestionar ese riesgo y entender que hay que reducir ese riesgo. Entonces, cuando el concepto comprender lo instalamos dentro de la sociedad, entendiendo que riesgo es igual a la capacidad, por ejemplo, que aumentar por sobre todo las capacidades en el territorio. Y eso quiere decir, ¿cierto?, que una de las cosas que tenemos que entender es que las personas son tremendamente importantes y que para que las personas puedan tener una mejor respuesta, tenemos que tener un aumento, ¿cierto?, de la comprensión del riesgo, una mejor instalación y una mejor capacidad. Y obviamente la educación constituye un tema muy importante. Aquí quería mostrarles al alcalde de una ciudad, más bien un puerto, ¿cierto? Una población pesquera que se encontraba, ¿cierto?, que se llamaba Mina Misanriku, que desapareció el 11 de marzo en Japón. Era una ciudad que ya no está y que estaba ubicado al norte de Sendai y que él, Jin Sato, es el alcalde. Cómo entra este tsunami, ¿cierto? Y arrasa con la... Y, por favor, lo que quiero mostrar acá es una imagen real de que este era el centro de emergencia, el edificio de emergencia, y el alcalde es el que está ahí arriba. Todas estas personas, ustedes se van a dar cuenta, lo que sucedió por efecto del tsunami es que arrasó con todo y solamente, ¿cierto?, se salvaron muy pocas personas, murieron muchas personas. Por eso es que cuando mostramos, ¿cierto?, este tipo de imágenes, lo que nosotros queremos mejorar es la educación en reducción de riesgo de desastre y garantizar y fortalecer el trabajo en la preparación. Ahí es donde tenemos que tomar y poner todas las fichas. ¿Por qué? Porque Chile es un país altamente vulnerable a las costeras de baja estatura. En Arica y Parinacota las olas podrían ser de 6 a 8 metros y ingresar, ¿cierto? Territorio susceptible a desastres naturales, como yo les mencionaba, Villa Santa Lucía, áreas propensas a sequía y desertificación. Tenemos que lograr que la comunidad tenga que, ¿cierto?, nuevamente forestar. Ustedes saben lo que pasó en San José de Maipo, ¿cierto?, donde arrasó ese aluvión también. Sabemos que tenemos zonas urbanas con ecosistemas, ¿cierto?, y con contaminación atmosférica. En la región, por ejemplo, de Arica y Parinacota, polimetales. Y obviamente, además del terremoto que ocurrió, las viviendas fueron tremendamente afectadas y hubo que hacer una relocalización. También zona de bosque, como yo les mencioné, de los incendios forestales y zonas áridas y semiáridas. Qué importante es decir que Chile, fíjense, en el marco desde el año 2014, no quiere decir que antes no han habido muchas, pero solamente en el marco del 2014 en adelante, fíjense, Iquique, Valparaíso, Villarrica, Calbuco, Tocopilla, Quellón, San José de Maipo, el Centro Sur con el incendio forestal, ¿cierto? Santa Lucía con el aluvión que fue producto del glacial. O sea, Chile sí es un país propenso a los desastres naturales. Y dentro de los marcos de Sendai, una de las metas y los criterios de acción son la comprensión del riesgo, el fortalecer la gobernanza y el planificar e invertir en reducción de riesgo de desastre. ¿Para qué? Para mejorar, ¿cierto?, la respuesta y que sea más eficiente y más eficaz. Fomentar, ¿cierto?, una recuperación sostenible en el tiempo. Necesitamos, ¿cierto?, entender que tenemos en Chile eventos de remoción en masa, que hay factores desencadenantes como son el gradiente topográfico, que tenemos inundaciones
y anegamiento, que tenemos factores desencadenantes, crecida de cursos de agua, insuficiencia, les decía yo, de sistemas de evacuación, saturación del suelo. ¿Por qué no decirlo? Peligro volcánico. Nosotros tenemos factores de peligro, los lahares, los gases, las coladas de lava y por sobre todo la caída de piroclasto. También Chile, ¿cierto?, tiene sismos y tsunamis. ¿Por qué? Porque los factores desencadenantes, como son la convergencia de la placa Nazca y la sudamericana, la Antártida también y la sudamericana, y incendios forestales, ¿por qué cosa? Por el tipo de vegetación y por sobre todo que el 99,9% se deben a acciones antrópicas. Pero no quiero dejar de mostrar cuál es el mapa general de amenaza, ¿cierto?, en Santiago. Bueno, lo principal es la amenaza sísmica y de remoción en masa, que constituye, ¿cierto?, este riesgo sísmico en sectores de falla cordillerana, ¿cierto?, en el pie de monte, la falla de San Ramón, los riesgos sísmicos que con comunas como, por ejemplo, Puente Alto, Peñalolén. La amenaza de remoción en masa tiene dos grandes características: por un aumento de las precipitaciones o por la sismología. Y considerar además que la ocurrencia de inundaciones en sectores céntricos de Santiago a causa de precipitaciones, ustedes saben que el sistema no es capaz de evacuar y en corto tiempo se produce, ¿cierto?, grandes inundaciones. Y por eso es que es importante mostrar cuáles son las amenazas que tiene Santiago. ¿Para qué? Para trabajar en ella. En el ministerio, en el año 2018, es que se crea esta comisión asesora para la reducción de riesgo de desastre y reconstrucción, y que tiene como objetivo vigilar y más que velar por la incorporación de la reducción de riesgo de desastre en cada una de las fases del ciclo del manejo del riesgo. La misión de la incorporación efectiva de este enfoque de reducción de riesgo de desastre en los ámbitos de la vivienda, ciudad y territorio. Una visión donde se asume el liderazgo en lo relacionado a la reducción de riesgo de desastre, en el marco del desarrollo sostenible y a través de todos los mecanismos e instrumentos de los que dispone el Ministerio. Entonces, frente a eso, también hay enfoques transversales, enfoques basados en normas internacionales, en la ciudad, en desigualdades en materia de desarrollo social, un enfoque individual donde ponga oportunidades a través de una mirada multidimensional, donde asegure que nadie se quede atrás. Yo les decía que en los objetivos de desarrollo sostenible, las mujeres estamos en todos por debajo. Un enfoque basado en la gestión del riesgo de desastre. ¿Para qué? Para aumentar la prevención y evitar, ¿cierto?, ser víctima de estos escenarios que además, ¿cierto?, para ello tenemos que fortalecer mucho la resiliencia. Hacer enfoque, ¿cierto?, al tema de género, que lo he transmitido en esta presentación. Hay un enfoque interesante. No es una lucha entre de mujeres y hombres, es un avance entre ambos. Para avanzar tenemos que avanzar juntos y en ese ámbito hay que involucrar el reconocimiento de la asistencia de un conjunto, ¿cierto?, en el tema de la división sexual del trabajo, que pone a la mujer al cuidado, ¿cierto?, y al hombre en lo público. Ese tema hay que avanzar. Y también en la inclusión. Yo creo que este tema de la inclusión es tremendamente importante. Hay que establecer de cara a qué cosa, a valorar y a respetar la diversidad y obviamente a expresar, ¿cierto?, también la igualdad de los derechos individuales y colectivos. Por eso que la Comisión pone énfasis en la reducción de las desigualdades, en garantizarla, en garantizar no las desigualdades, sino que en garantizar la igualdad de oportunidad, en la acción por el clima para fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación, y ciudades y comunidades sostenibles. Qué importante el tema de promover la inclusión, el tema de que una resolución de un problema que se maneja de manera universal se piensa que está resuelto y que no es así. Cuando resolvemos, por ejemplo, un tema de una inundación, ¿y qué cosa hacemos? Resolvemos las grandes carreteras, pero ¿quiénes caminan? Las mujeres, niños y niñas son las que usan el transporte público y caminan. Entonces, un problema resuelto de una manera universal no significa que considere de manera particular las necesidades de todos. También es necesario lo que yo decía, todo apunta a ¿qué cosa? A la igualdad de género, a que los derechos también resulten fundamentales. ¿En qué cosa? En garantizar la inclusión. Y por eso yo les menciono que dentro del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo se envía en ordinario 533 a todos los CEPIUS y CEREMI. ¿Para qué? Para tener la certeza de que ya no es voluntario, sino que es
obligatorio que en los planes que se incorpore la sensibilización. Y esto también es importante. Nosotros mantenemos un convenio ONEMI-MIMBU y hoy día me acompaña entre los directores, creo que tenemos directores de ONEMI que nos están acompañando hoy día y que es muy importante porque el trabajo para que tenga éxito se hace colaborativamente. Nosotros individualmente, ni como MIMBU, ni como otro ministerio vamos a lograr. Y la universidad es muy importante. Necesitamos a nuestros estudiantes, necesitamos que se incorporen en cada una de nuestras líneas de trabajo. ¿Por qué? Porque a través de la comprensión del riesgo, de un diagnóstico comunitario efectivo y participativo y de los planes de emergencia, vamos a lograr mejorar las capacidades locales. ¿A través de qué? Plan Familia Preparada, que es un documento que la ONEMI preparó, pero que nosotros como ministerio estamos visibilizando. El Plan Campamento Preparado. ¿Cómo no trabajar con cientos de familias que nos necesitan y que obviamente no por tener una vulnerabilidad de infraestructura no necesitan capacitarse, necesitan nuestra ayuda? Por eso que yo les muestro acá fotos de cómo hemos capacitado a los adultos mayores, infografía, tecnología, puntos de encuentro. También, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la señalética. Nosotros no podemos hacer y pedir un plan de emergencia si no tenemos la infraestructura en el territorio. También mencionar lo que yo les decía del plan Campamento Preparado. Tenemos que llegar a las familias, tenemos que ser capaces de comunicar. Y por eso el director de la ONEMI, ¿cierto?, también nos acompañó y obviamente yo les muestro imágenes de cómo he podido avanzar. Esto es una imagen de una capacitación donde me acompañó el director de la ONEMI de la región metropolitana, ¿cierto? Y ahí estamos capacitando, ¿cierto? También tengo a Sebastián Cope, un estudiante mío de Ingeniería en Prevención de Riesgo, que me llena de orgullo porque se ha mantenido en esta línea y cuando tengo a mis estudiantes y que puedo darle la oportunidad de encontrar trabajo y que obviamente esté de cara a la comunidad, me hace más orgullosa todavía. Aquí estamos con la gente del campamento, con, ¿cierto?, el dirigente además es haitiano, por ende también tiene toda una problemática idiomática para entender nuestras culturas, nosotros cómo nos movemos en esto. Aquí está el dirigente comunal de emergencia, ¿cierto? Y acá también está la coordinadora de RRD del Ministerio, bomberos, carabineros. ¿Y por qué? Porque cuando fuimos a abrir este campamento nos dimos cuenta que toda la línea eléctrica estaba por debajo y que este cuerpo de bomberos, esta bomba, no ingresaría. Es decir, ese campamento se iba a quemar por completo si tenían un incendio. Acá también vemos hasta la región de Aysén, las capacitaciones. Acá vemos, ¿cierto?, en Santa Olga, donde capacitamos a través de, ustedes ven que no la pandemia no nos detuvo, seguimos capacitando. También estuvimos en Viña, en la Villa Arauco, donde también capacitamos en compañía de bomberos. Aquí estamos en Ñuble capacitando también. Y una de las cosas que nos dimos cuenta en este andar es que además de la comprensión del riesgo en nuestras familias, por el plan Familia Preparado, por acceder, nos dimos cuenta que faltaban capacidades, infraestructura. Y es por eso que con el Ministerio, la Comisión, en compañía de la División de Política Habitacional, se levanta un proyecto de centros comunitarios para la preparación y respuesta, donde el Ministerio pone a disposición de las organizaciones comunitarias 7.500 UF, más de 220 millones de pesos, para que puedan tener un centro. ¿Cómo? Un centro que tenga un respaldo de servicios básicos de 72 horas, que sea autogestionable, que pueda tener sistemas de iluminación interno y externo, que además tenga una cocina industrial para que pueda, en esta pandemia, cómo faltaron en el tema de las ollas comunes, donde tenga un sistema de telecomunicaciones que asegure una conectividad, sistemas, ¿cierto?, que protejan, un estanque que tenga sistema de agua potable para que también un camión aljibe se pueda desconectar. Este proyecto es el proyecto que hoy día está, ¿cierto?, lanzado, el tercer llamado, para que todas las organizaciones comunitarias que quieran postular, lo hagan. Y por eso me llena de orgullo. Aquí muestro, ¿cierto?, el prototipo del centro comunitario. Mis queridos
asistentes, alumnas. Me llena de orgullo este tema y me llena de orgullo porque es parte de la educación. No sé si quieren hacerme alguna consulta. Adelante. Quedo muy atenta, estoy viendo el chat. Me interesaba mucho poder transmitir este mensaje, poder transmitir esta enseñanza, porque estamos todos involucrados. Por eso yo les decía, la educación es demasiado importante. Cualquier consulta, yo estoy llana que me la hagan en el chat, cualquier cosa que me quieran comentar. Traté de andar bastante rápido, pero era porque me interesaba mucho que pudieran entender este mensaje, que pudiéramos darle enfoque de género. Es muy importante cuando hablamos de las capacidades, del enfoque, de la incorporación de las mujeres, porque las mujeres en este tema de la gestión de riesgo de desastres son de parte importante y fundamental. Además, hoy día nos acompañan, como yo les decía, directores de la ONEMI que son parte de este gran proyecto. Y también, obviamente, el tema de la discapacidad, el tema de generar, ¿cierto?, sustentabilidad, porque este centro comunitario que yo les cuento, además tiene criterios de sustentabilidad y criterios de inclusión para que podamos todas y todos ser parte de este proyecto. Con ONEMI podemos tener estos cursos de gestión de riesgo de desastre, porque ONEMI nos pone a todos, ¿cierto?, en su plataforma, la posibilidad de que ustedes puedan hacer un curso de gestión de riesgo de desastre. Y yo siento que es parte fundamental de la capacidad que debemos tener todos en la Facultad de Ingeniería. Siento que es tremendamente beneficioso y tremendamente importante que cada uno de nosotros tengamos participación activa. De Marcela, dice acá, respecto de las personas con discapacidad, ¿qué tipo de medidas ha adoptado el MINBU para hacer menos vulnerables las edificaciones respecto del riesgo para estas personas? El Ministerio incluso ha desarrollado dentro de las propias viviendas, ¿cierto?, construcción de acceso, ¿cierto?, en sentido de tener un espacio adecuado para que se puedan movilizar, hacer un sentido de pertenencia para que las personas con discapacidad y específicamente con movilidad reducida dentro de la casa efectivamente puedan acceder, puedan estar, ¿cierto?, puedan ir al baño, porque efectivamente antiguamente las construcciones no incorporaban estos criterios y hoy en día, tanto en la reconstrucción como en el propio diseño de los DS49, que son para familias vulnerables, DS19, que es con integración social, en cada uno de nuestros planes habitacionales está incorporados los criterios, ¿cierto?, de discapacidad en el sentido de que puedan tener, ¿cierto?, una condición de que no el entorno los haga discapacitados, porque lo que nos hace discapacitados es que nosotros no tenemos las condiciones para ello. Es al revés cuando pensamos. ¿Ah? Y sólida vuestra presentación, Anita. En verdad, muy. Hartas felicitaciones ahí de nuestros oyentes. Acá estamos. Álvaro nos pregunta, ¿por qué cree usted que en Chile no hay un Ministerio de Desastres? Quizás el nombre no es muy acorde, pero es solo a modo de ejemplo, viendo que según su gráfica y todo lo que pasa a diario en el país, vivimos en constante contingencia, parece que por ahí va la pregunta. Sí, por eso yo les mencioné que en Chile se crea la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres. Me pregunta Rita Cristina. Porque
el hecho de alguna manera de estas individualidades no es la respuesta, es la colaboración, es que todos trabajemos, todos los ministerios tenemos que incorporar la reducción de riesgo de desastre. No es tarea de uno, sino que es tarea de todos. El Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de la Mujer, o sea, por eso que les hablo de que es transversal y por eso esa Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo de Desastre une tanto organismos públicos como privados y trabajan en esto, en los compromisos del marco de Sendai, de alguna manera en lograr esta interseccionalidad, porque cuando ocurre un evento, y aquí también quería decir, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo lo que hizo en una plataforma que tiene la ONEMI de capacidades, levantó, ¿cierto?, de Arica a Punta Arenas, todas las capacidades y recursos, es decir, los recursos humanos, los recursos técnicos, los recursos materiales. ¿Por qué? Para ponerlo a disposición. Es decir, que cuando hay un evento, se tome conciencia de que todos colaboramos y que si hay un camión aljibe, si hay todo va a ser para poder dar respuesta. Esa es la manera de colaborar y poner cierto énfasis en lo colaborativo y en el uso escalonado de los recursos. En este proyecto, yo en realidad siento que hay que llegar por un proyecto de vinculación con el medio, siempre lo he dicho, a través de, ¿por qué? Porque cada municipio, y esto es entendible, va a postular a este centro comunitario, y en la medida de que la universidad se una al centro, van a poder hacer distintos tipos de colaboraciones. Primero que nada puede haber colaboración en el área de la ingeniería estructural, porque este proyecto, ¿cierto?, tiene que cumplir con ciertos criterios. Además, el área de la educación, el área de la salud que está ahí. Estos centros comunitarios son para familias vulnerables y son para cientos de personas, porque una junta de vecinos, un asilo de ancianos es lo que postula, pero esto se pone a disposición de todo. Y tiene además, este centro comunitario va a tener 200 metros cuadrados de edificación en un lugar de 400. Si tenemos más espacio, también, muy bien, pero lo interesante es que si yo tengo un desastre, voy a poder tener, por ejemplo, la Cruz Roja, y la Cruz Roja se va a poder conectar, o voy a tener a un hospital. O sea, la idea de esto es que las familias no queden hoy día como ha pasado, que no tienen dónde ir, dónde acudir, donde no hay ningún lugar que las albergue, tienen que ir a los colegios, a las escuelas. Esa es la idea de estos centros comunitarios. Y obviamente hoy día el ministerio está poniendo un recurso, y además no les dije algo más interesante. Este tipo de proyectos que se enmarca en el DS 27 de mejoramiento, antiguamente pedía que la municipalidad pusiera un 10%. Este año concreto no se le está pidiendo el 10%. Es decir, la organización comunitaria, a través de la entidad patrocinante, postula este subsidio y se lo puede ganar. Y otra cosa, esto no va con el FNDR, no requiere RS técnico de diseño. Es decir, este proyecto se postula hoy día. A fines de agosto se tiene que tener digitalizado y en diciembre lo tienen adjudicado y se construye en febrero del 2022. Así de rápido es este proyecto. Por eso yo los incito a que podamos tener más organizaciones comunitarias que puedan postular. Marco, ¿alguna otra cosa, Marco? ¿Cómo se pueden incorporar a los estudiantes en este maravilloso proyecto? Creo que le contesté ¿Alguien en más? el ámbito de que podamos generar Yo creo que un proyecto de vinculación con el medio para que podamos tener a los estudiantes de cara al proyecto, porque esto es de Arica a Punta Arenas, es decir, la universidad donde tiene sede va a poder ser parte, en los ríos, en los lagos, en Aysén, en Arica Parinacota, en Maule, o sea, donde exista la Universidad San Sebastián va a poder generar esta comunicación que yo quiero que hagan con los municipios. ¿Para qué? Para que sean actores reales de este tema.
abusar de vuestro tiempo, agradecerte en nombre de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de San Sebastián, vuestra potente y sólida exposición, Anita. Creo que represento a la gran mayoría de los que acá estamos presentes. Ha sido muy, muy buena presentación. Y obviamente, bueno, están los atabares propios de la señal que a todos nos afecta, así que agradecerte al respecto. ¿Ok? Exacto. Bueno, por mi parte, darte las gracias, dejarte invitada para una siguiente presentación más adelante. Así que, estimados estudiantes, estimados colegas y estimados invitados, vienen más presentaciones, vienen más charlas más adelante, así que para que estén atentos para poder seguir y ojalá tengamos a la profesora en una charla más adelante porque en verdad es un tema que nos da para mucho más. Muchas gracias, Ana. En verdad, muy agradecido. Chao, chao. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, estimados. Chao, chao. Muy buenas noches.